planteando hace un momento, el ejercicio de la práctica reflexiva parte de esa observación que realizamos, esa distinción entre lo que llevamos a cabo en el aula y cómo lo observamos. Los elementos de la observación, desde la observación y retroalimentación docente como estrategia de desarrollo profesional, podemos considerar tres aspectos. Primero, la distinción entre el observador y la observación. Una cosa es la situación que sucede allí, la práctica, los juegos, las interacciones, la manera como los estudiantes están desarrollando las actividades y el lugar del observador. Aquí vamos a tener en cuenta en el acompañamiento en aula dos lugares de observador importantes. El observador desde el maestro como docente que está llevando a cabo su práctica pedagógica. En ese ejercicio tiene un lugar de observación. Y el observador desde el lugar del par docente tutor que acompaña esa práctica y que, si bien no está de manera directa desarrollando la situación de enseñanza-aprendizaje, sí está presente, está apoyando y desde otra perspectiva puede observar lo que allí sucede. Y esos dos lugares de observación pueden complementarse, pueden dar distintos puntos de vista e enriquecer fundamentalmente esa reflexión. El proceso de observación y sus modalidades es otro de los aspectos o elementos dentro del proceso de observación, o sea, el qué observamos y cómo lo observamos. Y el tercero, el marco de la observación, que corresponde a el contexto en el que se está desarrollando la observación, que no es todo el tiempo, que hay unos momentos específicos, entonces se establecen unos límites de ese lugar de la observación. En particular, nosotros nos vamos a concentrar en el proceso de observación y sus modalidades. Dentro de esa observación, esos procesos de observación, encontramos tres niveles. El nivel de descripción, que está centrado en dar cuenta de lo sucedido de una manera general. El nivel de evaluación, que implica emitir juicios de valor respecto a la calidad de las interacciones observadas, por ejemplo, y el lugar de la interpretación, que genera inferencias y relaciones a partir de los elementos observados. De acuerdo a estos tres niveles, nosotros desde la experiencia del programa debemos reconocer fundamentalmente el de la descripción, porque es el que nos permite dar cuenta de qué es lo que está pasando, cómo se dan las cosas, de qué manera se propician o no los aprendizajes o de qué manera los estudiantes acceden o no a ciertos conocimientos y también reconocer cómo sucede esa apropiación de los materiales desde el maestro, desde los estudiantes y esa contextualización de los mismos. Es importante entonces tener ese panorama de darnos cuenta de qué sucede. Y el nivel de la interpretación. ¿Por qué el nivel de la interpretación? Porque nos interesa generar esas inferencias, esas relaciones que nos permita problematizar en términos de reflexionar y entender qué pasó, por qué pasó y cómo lo podemos resolver. Estas categorías entonces de la observación que nos parecen importantes de resaltar es en el lugar de la descripción tenemos dos niveles de descripción, que es la descripción general, que nos permite hacer registros de observación globales de la clase observada, el ambiente de aprendizaje, la forma de relacionarse, las posibilidades de interacción, el uso de los materiales. La descripción detallada y relevante ya son aspectos específicos en donde nosotros registramos situaciones muy puntuales, como la lección o el material específico logró o no posibilitar el aprendizaje en el estudiante, observar qué pasa con las interacciones de los niños, son focos de observación. Esa descripción detallada de esos focos de observación nos permiten como hacer un acercamiento a la situación y poderla ver en mayor detalle. Y la categoría de interpretación con descripción.
Nosotros debemos, a partir de esa descripción, tanto general como detallada, lograr un nivel de interpretación, ir un poco más allá de la descripción de qué sucede para llegar a la comprensión de por qué está sucediendo, cuáles son los marcos conceptuales que están detrás de esas situaciones y cómo nos permite hacer una mirada más profunda que nos permita encontrar razones de por qué, de para qué o cómo se dieron las situaciones observadas. Aquí es importante recoger esos registros que a veces se pierden en la mera observación directa y que a veces se nos escapan por la movilidad de las situaciones. Entonces, importante observar, pero también importante tener recursos de registro. Puede ser un video, puede ser una grabación, puede ser una fotografía que a veces nos ayudan a recordar lo observado o nos permiten enfocar detalles que a simple vista no logramos recoger. Dentro de las estrategias y dispositivos, los procesos de acompañamiento pedagógico entre docentes, hay distintas estrategias y dispositivos para registrar la información, como lo estábamos diciendo hace un momento, y vamos a ver dos características de esos dispositivos. Hay unos dispositivos que están centrados en la interacción, que tienen que ver más con la observación, con el registro, que permiten el intercambio directo y la participación situada de sus protagonistas a partir del diálogo que se enriquece con referentes teóricos y aportes bibliográficos. En ejemplos específicos para nuestro programa están las formaciones en cascada, el trabajo de las comunidades de aprendizaje, ese acompañamiento situado desde la planeación, la observación y la retroalimentación, porque están situados en la interacción y es fundamental ese diálogo, esa comunicación con el otro, pero también ese compartir la información y posibilitar ese ejercicio de ida y vuelta sobre las apreciaciones de lo que estamos comunicando. Los centrados en la estructuración y la narración tienen otro nivel y están centrados particularmente en el ejercicio reflexivo ya registrado por los actores que participan del acompañamiento. En este caso estamos hablando de la escritura, el relato como principales herramientas de trabajo y de comunicación que permiten evidenciar el conocimiento y el saber pedagógico. Más allá del diálogo, entramos a un lugar de la enunciación de la reflexión y de darle comprensión a la misma a través de los informes, las bitácoras, los portafolios, la sistematización de las experiencias pedagógicas, los registros escritos de las observaciones, los informes, todos esos instrumentos de retroalimentación que nos permiten a través del ejercicio escritural llegar a otro nivel de reflexión más allá de la observación. En síntesis, el plan de acompañamiento tiene un sentido particular para el caso de nuestro programa. Se implementa para reconocer e incorporar las estrategias y herramientas que sugiere el programa en la práctica pedagógica, para promover el desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes acorde a sus necesidades y particularidades. El plan incorpora al aula las estrategias pedagógicas acordes al contexto según su aplicabilidad ante esas necesidades identificadas por el docente y el tutor. Y el plan se enfoca en el apoyo y la observación sistemática de esa implementación de las estrategias sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula que el tutor y el docente han acordado realizar. ¿Qué es el plan entonces? Es una hoja de ruta para implementar en el aula las estrategias pedagógicas elegidas por el docente y el tutor. Es un recurso básico, ágil,
con datos fundamentales que permiten ver el acompañamiento en aula. No se requiere un recurso robusto, sino la idea es tener un material que nos permita movilizar de manera ágil y que podamos ver con cierta rigurosidad, pero también de manera rápida, cuál es el progreso en el desarrollo de las estrategias o en la implementación de las herramientas del programa. Se enfoca entonces en qué y cómo se lleva a cabo el acompañamiento y da cuenta de su continuidad y evolución. Es un elemento que nos va a permitir darnos cuenta de qué pensamos alrededor del acompañamiento, en qué nos enfocamos, qué ha pasado con ello y qué resultados hemos alcanzado. ¿Qué utilidad tiene? Pues nos permite tanto al docente y al tutor enfocar la observación, reconocer cómo se incorporan las estrategias y las herramientas. Nos permite visibilizar el progreso y la continuidad de las acciones adelantadas y su incidencia en los aprendizajes de los estudiantes, y también ver la continuidad en la realización del acompañamiento en aula por ciclos con un registro sistemático, darnos cuenta que en este primer ciclo o en esta primera parte del ciclo nos propusimos ser más justos entre lo que planeamos y lo que se lleva al aula, por ejemplo, y darnos cuenta que en el transcurso del acompañamiento eso se va alcanzando de cierta manera y ya se supera o se logra, y poder plantear otros planes, otras ideas a desarrollar en la práctica pedagógica que estén posibilitando los aprendizajes de los estudiantes. ¿Cómo construir el plan? Parte de la observación y la reflexión de la práctica durante los ejercicios de planeación, desarrollo y evaluación de la práctica. Puede surgir en cualquiera de esos momentos y es importante no perder de vista ese ejercicio reflexivo, porque como veíamos en la práctica reflexiva y el pensamiento reflexivo, es muy importante tener en cuenta esos puntos de partida para desarrollar desde ello los planes. Se reconocen los aprendizajes y la forma pertinente para posibilitarlos en contexto acorde con los procesos de los estudiantes. No podemos perder nuestro foco, que es lograr que esos aprendizajes de los estudiantes, más ahora que estamos en esta coyuntura importante de alcanzar unos aprendizajes que de pronto están rezagados o potenciar posibilidades de aprendizaje mucho más pertinentes a las necesidades de los estudiantes, y eso pues tendría que ser importante para que nosotros podamos favorecer las estrategias y las formas de trabajo más adecuadas. Se establece un plazo para el desarrollo del plan, de tal manera que el trabajo tenga una continuidad, pero que también tenga la posibilidad de dar cuenta de cómo avanzamos, cada cuánto nos vamos a encontrar para desarrollar el proceso y dar cuenta de esa secuencia. El plan de acompañamiento tiene unos momentos para su elaboración y construcción. Podemos hablar entonces de un alistamiento. Este alistamiento parte, como lo estábamos diciendo hace un momento, de la reflexión sobre la práctica pedagógica, la retroalimentación que podemos hacer o que hemos construido en la relación de pares en el acompañamiento en aula, pero también sobre la información que tenemos, sobre los datos que podemos recoger a través de los resultados de las evaluaciones internas y externas sobre los aprendizajes de los estudiantes, esos ejercicios de entrega pedagógica que podemos realizar entre colegas, teniendo en cuenta el paso de un curso al otro, de un grado al otro, las trayectorias de aprendizaje que hemos visto, esa movilidad del aprendizaje de los estudiantes que estaban en unos procesos cognitivos más asociados a experiencias de conocimiento concretas, pero que ahora ya están llegando a unos niveles de representación mayor. Esas trayectorias de aprendizaje nos permiten darnos cuenta del momento específico en el que se encuentran los estudiantes, y esta información es fundamental para poder planear
y escoger las estrategias pedagógicas más adecuadas pues para el desarrollo de las experiencias de trabajo con los estudiantes. El plan entonces contiene unos componentes, una caracterización, el reconocer la situación de enseñanza-aprendizaje, el recoger cuáles son los aprendizajes a priorizar, teniendo en cuenta estos resultados, estos momentos específicos de aprendizaje que queremos potenciar, y la elección de las estrategias o materiales pedagógicos del programa que van a estar acordes a esas necesidades y que vamos a posibilitar o vamos a planear dentro del desarrollo del aula. Y finalmente un cronograma, un calendario. Esto lo vamos a ver con detenimiento en las próximas diapositivas. Esto finalmente tendrá entonces una relación con el ejercicio del acompañamiento en aula con sus características de apoyo, de observación, retroalimentación y sistematización. Vamos a mirar entonces en el componente de la práctica un poco estos aspectos que nos permiten ver a través de un instrumento que es el que nosotros estamos proponiendo para el programa, que sería el anexo 5.1, plan de acompañamiento de aula, en el que nosotros vamos a consignar en esta primera parte la información general de la Secretaría, la institución, el ciclo, la fecha inicial y la fecha final del plan de acompañamiento y el área que decidimos acompañar, así como el grado que estamos acompañando. Dentro de la caracterización, vamos a encontrar una descripción de la situación de enseñanza-aprendizaje en el aula, lo que está sucediendo actualmente en el aula, lo que hemos observado, y refiere el estado y el alcance de los aprendizajes de los estudiantes. Desde la práctica de enseñanza nos formulamos preguntas orientadoras y el análisis de las situaciones asociadas con la práctica pedagógica a contrastar o a fortalecer y visibiliza la problemática a fin de planear, desarrollar y analizar alternativas. Entonces, esta reflexión e interrogantes a resolver, en principio estamos encontrando la situación actual, estamos haciendo referencia a cuáles son las preguntas que queremos enfocar y los aprendizajes que estamos en el interés de priorizar, esos aprendizajes a promover de acuerdo a los intereses, capacidades y potencialidades de los estudiantes, esas competencias y aprendizajes a favorecer en los estudiantes y las alternativas de enseñanza más pertinentes o efectivas que estamos identificando que puedan ser implementadas. Aquí en el acompañamiento en aula, en el objetivo del acompañamiento en aula, aquí tenemos que hacer una claridad y es que cuando estamos haciendo el plan de acompañamiento es un ejercicio que el tutor realiza en apoyo al docente desde esa reflexión sobre la práctica pedagógica y lo que estamos planeando acá es el acompañamiento en aula. Por tanto, el objetivo del acompañamiento enfoca y encamina el apoyo que se lleva a cabo con el acompañamiento que realiza el tutor con el docente. Entonces aquí vamos a consignar los objetivos general y específico del acompañamiento. Es posible que el objetivo sea implementar, por ejemplo, un material de ATAL, un ejercicio con el material de ATAL, y en ese caso vamos a buscar una implementación específica. En ese orden de ideas, el foco del acompañamiento está allí, en cómo movilizar los procesos de conciencia fonológica o fonética en el trabajo con los niños. La estrategia pedagógica o material educativo acordado son los recursos, los materiales que tanto tutor como docente eligieron para llevar a cabo la estrategia. En este caso estamos hablando del plan alrededor del uso del material de ATAL. Y el cronograma que hace referencia a las actividades, sesiones y la secuencia de las sesiones, porque no necesariamente un proceso del uso de un material se resuelve en una sesión, sino que puede darse a través de 2 o 3 sesiones durante 1 o 2 semanas y eso es lo que se registra en esta parte.
La otra parte del plan de acompañamiento es la sección que se denomina Bitácora de Reflexión Pedagógica. Aquí nosotros vamos a tener en cuenta esos aspectos a observar, esas preguntas detonantes, esas preguntas que surgen durante el acompañamiento en aula, en la planeación, en el momento de la observación y de la retroalimentación, que nos ayudan a orientar ese curso de las reflexiones, hacia dónde hemos ido avanzando con lo de la reflexión. Entonces aquí, en particular, la observación. Docente y tutor acuerdan los aspectos relevantes a enfocar para la observación reflexiva y la retroalimentación pedagógica de la estrategia que eligieron, que puede estar asociada, por ejemplo, a factores relacionados con su aplicabilidad, su pertinencia, su efectividad, entre otros aspectos que podemos generar. Aquí van a surgir entonces preguntas orientadoras que deciden las personas que están implementando el plan. En este caso estamos hablando del docente de grado segundo en el área de matemáticas del establecimiento educativo en un territorio de nuestro país. Y el tutor que acompaña ese establecimiento. Entonces es muy particular, es muy focalizado. Por tanto, la elección de las preguntas, los focos están muy supeditados a la necesidad del contexto. Esos aspectos a observar son los que nos van a permitir en el momento de la retroalimentación establecer el diálogo, establecer la comunicación sobre esos aspectos que decidimos observar y poder darle curso a un ejercicio sistemático a la reflexión sobre la práctica. En este ejercicio es muy importante que pongamos a movilizar esa posibilidad de observación, de reflexión y sobre todo de registro, de poder plantearnos las preguntas más auténticas, las preguntas más importantes dentro del proceso que nos permitan encauzar ese acompañamiento en aula. Vamos a mirar más adelante entonces un elemento que dentro del programa estamos planteando y es el repositorio de preguntas reflexivas, porque consideramos que puede ser un instrumento de apoyo. Este es el repositorio de preguntas para el momento del acompañamiento en aula de las preguntas reflexivas, el anexo 5.2, apoyo a la bitácora. Estas preguntas son prototipo y estas preguntas las hemos construido con el equipo de formadores y las hemos planteado para que los tutores y docentes las puedan tener como punto de referencia. La idea es que no son preguntas de obligatorio cumplimiento y utilización, sino más bien prototipos o posibilidades que les permita a ustedes ilustrar sus propias preguntas o adaptar las preguntas que están aquí, en tal medida que preguntas para la planeación, pues ustedes eligen una pregunta que pudiese ser aplicada de acuerdo a su plan de acompañamiento o que puede ser una pregunta que ustedes pueden retomar y adaptar, reconfigurar o volver a construir de tal manera que esté mucho más pertinente a esas condiciones. Como les digo, este es un recurso de apoyo, de consulta y de referencia para construir sus propias preguntas que irían en su plan de acompañamiento. Tenemos preguntas para el momento de la planeación, preguntas en las categorías, preguntas para las categorías acordadas en que queremos enfocar durante la observación. Entonces ustedes van a encontrar la numeración de acuerdo a las categorías, pueden ser estas, pueden ser otras. Ustedes pueden crear sus propias categorías, incluso alimentar este repositorio y las preguntas asociadas con cada una de esas categorías. Por ejemplo, el nivel y forma de participación de los estudiantes tiene una pregunta que puede estar asociada que dice ¿qué procedimientos usan los estudiantes para resolver las situaciones propuestas? Y así sucesivamente. Esa relación entre categorías de observación o focos para observar y las preguntas es importante. ¿Por qué? Porque en las categorías yo obtengo un punto de referencia para enfocar la observación. No puedo perder de vista que debo ver la forma y el nivel en que participan los estudiantes, por ejemplo. Y este tipo de preguntas me ayudan a posibilitar esa observación.
¿Qué voy a observar de esa participación? Voy a observar los procedimientos que los estudiantes utilizan para resolver las situaciones propuestas. Y esto nos ayuda a encauzar la reflexión y obviamente el registro. Acá están las preguntas en la retroalimentación. Qué nos dicen los datos y las situaciones identificadas, qué resultados obtuve y qué acciones de mejora puedo proyectar. Fíjense que son preguntas para el diálogo, para el ejercicio de conversación, aparte de hacer el análisis de lo que encontramos en la observación y en las categorías que observamos. También nos permiten estas preguntas encauzar el ejercicio de la retroalimentación, darle un lugar al diálogo y partir de unas preguntas que nos den elementos para construir esa reflexión y obviamente para construir las posibles resoluciones a las situaciones que queremos o que identificamos en la práctica pedagógica. En el momento en que ustedes construyan sus propias preguntas o adapten las que encuentren en el repositorio, deben tener presente que no todas las preguntas que podemos construir o idear son preguntas que posibiliten la reflexión sobre la práctica. Recuerden que es importante evitar utilizar preguntas de respuesta cerrada, preguntas que nos lleven a una sola opción de respuesta. Para el momento de transferencia, vamos a promover, contextualizar e implementar los planes de acompañamiento. ¿Qué buscamos con ello? Que efectivamente esta idea de desarrollar un plan de acompañamiento organizado, reconocido dentro de una estructura que nos permita hacerle ese proceso de continuidad, de verificar qué está sucediendo, qué pasó y cómo avanzamos dentro del plan, es lo que queremos que suceda en los acompañamientos en aula para este ciclo. La idea es que el trabajo con los docentes, el trabajo que hacen los tutores a los docentes, esté encaminado desde la comunidad de aprendizaje con los docentes. Es importante desarrollar una sesión de orientación para realizar los planes de acompañamiento en aula con los docentes. Esto busca entonces la implementación de las orientaciones y las estrategias pedagógicas del programa de forma contextualizada al aula y que priorice el fortalecimiento de los aprendizajes de los estudiantes. ¿A partir de qué? Pues de los recursos orientados dados para llevar a cabo los planes de acompañamiento que acabamos de revisar. La línea de acompañamiento en la ruta de formación para el 2022 está enfocada en el fortalecimiento de las capacidades y promover herramientas para el trabajo del tutor. Sin embargo, todos estos elementos que hemos trabajado aquí se desarrollan y son susceptibles de abordar con los docentes, dada su participación activa en el proceso de acompañamiento. Entonces, a lo que queremos llegar es que el plan de acompañamiento en aula es un ejercicio fundamental del tutor que corresponde con esa responsabilidad de llevar un proceso sistemático en el acompañamiento en aula. Pero ese acompañamiento en aula no lo puede hacer el tutor externo a la relación que tiene con el docente. Es fruto del diálogo, de retroalimentación, de acompañamiento que se ha venido dando, que se va construyendo paulatinamente con el docente, de tal manera que es el docente también partícipe de este proceso. La definición del plan, la elección de la estrategia de trabajo, la van a acordar tanto el docente como el tutor, aunque el tutor pues tendrá una responsabilidad importante en registrar los planes, en hacer la sistematización de la información que allí se recoge. También es importante tener presente que el plan de acompañamiento no es la planeación de la clase o la planeación de aula que hace el docente. Son instrumentos distintos. El plan de acompañamiento, como su nombre lo indica, es el plan para acompañar el proceso de apoyo que hace el tutor en el aula, y el plan de aula o el plan de clase es el que desarrolla el docente como parte de sus responsabilidades profesionales de
organizar el trabajo que desarrolla con sus estudiantes. Recomendaciones para cerrar importantes en este momento de la contextualización y apropiación de todo este proceso dentro del acompañamiento en aula. Implementar el plan de acompañamiento desde un reconocimiento de la realidad directa, concreta en la que estamos, de tal manera que nuestros registros van a mostrar esa particularidad. No es lo mismo lo que sucede en el interior del país, o lo que sucede en la costa pacífica, o lo que sucede en el Atlántico. O sea, cada contexto, cada territorio, por sus diferencias culturales, por la particularidad de las vivencias en el aula, pues es un elemento importante a reconocer. Reflexionar sobre la propia acción, sobre lo que hacemos, el cómo acompañé la planeación. Es importante que ese acto reflexivo también esté supeditado en la labor del acompañante, que en este caso es el tutor, en cómo acompañé la planeación, cómo se produjo el apoyo, de qué manera logré que el docente pudiese estar compaginado un poco con la estructura del material propuesto, o hasta qué punto no se logró. Efectivamente, cómo podemos apoyar de mejor manera para que eso suceda. ¿Cuál fue el foco durante la observación? Efectivamente, cumplimos con ese foco o nos fuimos por otro punto que también resultó ser interesante, con el interés de ¿qué? De identificar qué pasó, cómo podemos apoyar los procesos a futuro y qué énfasis se le puede dar al ejercicio de la retroalimentación. Es importante también que ese ejercicio de la reflexión esté supeditado también a la labor del tutor. El tutor y docente afianzan la capacidad reflexiva tanto del uno como del otro en el ejercicio del diálogo. Cuando nosotros entramos en estos ejercicios de reflexión de la práctica entre pares, no solamente está enfocado en el maestro, sino también en el tutor, y los dos como profesionales fortalecen su capacidad reflexiva, toman decisiones consensuadas y supeditadas a una información, a una observación y a un ejercicio sistemático. Y esto es muy importante cuando estamos en el interés de reducir brechas y garantizar los aprendizajes priorizados de los estudiantes. Finalmente, la capacidad de reflexionar sobre la práctica se construye, se desarrolla desde el pensamiento reflexivo. Este pensamiento se activa con preguntas que movilicen inquietudes y lleven a resolver obstáculos o dilemas. Esto es una frase que me parece contundente, que ayuda como a darle cierre a este proceso y darnos cuenta que la capacidad reflexiva de los docentes sobre su práctica pedagógica es parte de su quehacer profesional, es parte de su sello como maestro, y que definitivamente potencia esa posibilidad de construir y reconstruir los procesos de enseñanza-aprendizaje acorde a unas necesidades y a unas particularidades de los estudiantes.